Las fotografías no mienten, pero los silencios sí. Entre las páginas de una Biblia, doña Elisa encontró la evidencia de un crimen familiar, una imagen rasgada donde faltaba el rostro de una mujer. Fecha: 12 de septiembre de 1972, el día que su primer hijo nació. Coincidencia imposible. El cerebro humano tarda 7 segundos en reconocer una anomalía. Al de Elisa le tomó 53 años. Era una tarde silenciosa cuando abrió aquella Biblia vieja que su esposo guardaba como tesoro. Las páginas amarillentas crujieron bajo sus dedos como hojas secas de otoño, liberando un olor a tiempo acumulado y secretos fermentados. Entre los salmos y las oraciones subrayadas con tinta temblorosa, un pedazo de papel se deslizó y cayó sobre el suelo de madera. Su corazón dio un vuelco antes incluso de agacharse a recogerlo. Algo en aquel silencio le decía que nada volvería a ser igual después de este momento. Era una fotografía antigua, descolorida por décadas de estar escondida entre promesas bíblicas y mentiras familiares. En ella, un hombre sostenía a un bebé en sus brazos con expresión seria y distante, como si estuviera cumpliendo una obligación en lugar de vivir un momento de amor. Pero lo que hizo que el aire abandonara sus pulmones fue el espacio al lado. Donde debería estar el rostro de una mujer, había un rasgón violento y deliberado. Alguien había arrancado aquel rostro con furia calculada, dejando solo un vacío blanco que acusaba más fuerte que cualquier confesión. Doña Elisa acercó la fotografía a la luz de la ventana, sus manos temblando sin control mientras su cerebro intentaba procesar lo que veía. Debajo de la imagen, escrita con tinta que el tiempo había descolorido pero no borrado, había una fecha: 12 de septiembre de 1972. Su respiración se detuvo. Esa era exactamente la fecha en que su primer hijo había nacido, el día que ella recordaba como uno de los más felices de su vida. Pero aquel bebé en la fotografía, envuelto en mantas que no reconocía, no era ninguno de los suyos. La lógica dictaba que era imposible, pero la evidencia estaba en sus manos. El hombre de la foto era su esposo. Eso estaba claro como una ecuación matemática. Reconocía su postura rígida, sus hombros anchos, aquella forma particular de sostener las cosas como si fueran demasiado frágiles o demasiado peligrosas. La cicatriz en su mano izquierda, producto de un accidente en su juventud, era visible incluso en la fotografía vieja. Era él, más joven, más delgado, pero definitivamente él. Entonces, la pregunta se formuló sola en su mente con claridad científica. Si ese era su esposo, y la fecha coincidía con el nacimiento de su hijo, ¿de quién era aquel bebé diferente que sostenía? La tarde seguía silenciosa afuera, pero dentro de doña Elisa se había activado algo que llevaba décadas dormido: la necesidad de entender, de analizar, de encontrar patrones donde otros veían solo coincidencias. Sintió que las paredes de su casa, aquellas mismas paredes que la habían protegido durante 50 años de matrimonio, de repente contenían variables que ella desconocía. Su esposo había muerto hacía 6 meses, creyendo que sus secretos morirían con él. Pero había cometido un error de cálculo. Había subestimado el instinto humano de buscar la verdad cuando algo no cuadra. Se sentó en el viejo sillón de la sala, apretando la fotografía contra su pecho, mientras su mente trabajaba en múltiples niveles. Las lágrimas no vinieron de inmediato porque su cerebro estaba demasiado ocupado procesando información, buscando explicaciones lógicas para lo ilógico. Observó el rostro arrancado con la precisión de un investigador examinando evidencia. El rasgón no era accidental ni producto del deterioro. Los bordes eran demasiado limpios, demasiado deliberados. Alguien había querido borrar a esa mujer de la historia con la misma precisión con la que se borra una ecuación incorrecta de una pizarra. La luz del atardecer entraba por la ventana, y doña Elisa recordó algo que había aprendido hacía años. Los recuerdos humanos son falibles, pero las fotografías son documentos. Esta imagen era evidencia física de algo que había sucedido, algo lo suficientemente importante como para esconderlo en un libro sagrado, pero también lo suficientemente peligroso como para mutilarlo.
Cerró los ojos y trató de aplicar lógica a septiembre de 1972. ¿Había anomalías en aquellos días? ¿Patrones de comportamiento que no encajaban? Su memoria era buena, pero había espacios en blanco que ahora le parecían sospechosamente vacíos. Pensó en sus hijos con la objetividad de quien analiza un experimento. Santiago, el mayor, nacido exactamente en esa fecha. Carlos y Miguel, los menores. ¿Ellos sabían algo? La forma en que a veces desviaban la mirada cuando ella mencionaba el pasado podría interpretarse como comportamiento evasivo. La manera en que cambiaban de tema cuando hablaba de ciertos años podría ser protocolo de ocultamiento. Quizás todos habían participado en mantener una variable oculta en la ecuación familiar. Y ella, sin saberlo, había vivido 53 años resolviendo un problema con datos incompletos. La Biblia seguía abierta sobre la mesa, mostrando el salmo que había estado leyendo antes del descubrimiento. La verdad os hará libres, decían las palabras subrayadas. Doña Elisa sintió una ironía científica en eso. Su esposo había escondido una mentira dentro de un texto sobre verdad. Era casi poético en su contradicción. Pero ahora ella tenía la evidencia. Y con evidencia viene la responsabilidad de investigar. No iba a dejar que este secreto permaneciera sin resolver, porque había aprendido algo fundamental en 76 años de observar el mundo. Cuando encuentras una anomalía, no la ignoras. La estudias hasta entenderla. Y doña Elisa estaba lista para comenzar su investigación. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Doña Elisa no podía dormir, y cuando finalmente caía en un sueño inquieto, soñaba con rostros arrancados y bebés que lloraban en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rasgón en la fotografía como una herida abierta dentro de su propia casa. El secreto había tomado forma física y la perseguía por los pasillos vacíos, susurrando preguntas que no tenían respuesta. Decidió que no podía seguir así. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, llamó a su hijo mayor. Santiago tenía 53 años, era ingeniero, un hombre serio y metódico como había sido su padre. Cuando llegó aquella tarde, doña Elisa ya había ensayado 1000 veces las palabras, pero cuando lo tuvo frente a ella, sentado en la misma silla donde su padre solía sentarse, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Recuerdas el 12 de septiembre de 1972? Preguntó finalmente, con voz que intentaba sonar casual. Santiago levantó la vista de la taza de café que sostenía entre las manos. Por un instante, apenas una fracción de segundo, algo cruzó por sus ojos. Miedo, o quizás culpa. Pero rápidamente recuperó la compostura y negó con la cabeza, diciendo que no recordaba nada especial de aquella fecha. Las manos de Santiago, sin embargo, lo traicionaron. Temblaban ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa, haciendo un ruido seco contra la madera. Doña Elisa lo conocía demasiado bien como para no notar las señales. El sudor en su frente, a pesar del frío de la tarde. La forma en que evitaba su mirada. Cómo se levantó demasiado rápido, inventando una excusa sobre una reunión urgente que había olvidado. «Tengo que irme, mamá», dijo Santiago, ya caminando hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, de espaldas a ella, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero solo apretó los labios y salió, dejando a doña Elisa más segura que nunca de que todos estaban ocultando algo. El leve temblor en sus manos la había delatado. Él sabía. Todos sabían. Aquella noche, doña Elisa se quedó sola en la cocina hasta tarde. La casa crujía con los sonidos nocturnos que antes le resultaban reconfortantes y ahora le parecían siniestros. Cada sombra podía esconder otro secreto, cada rincón otra mentira. Había vivido 50 años en aquella casa creyendo que conocía cada centímetro de ella, cada historia de sus paredes. Pero ahora todo parecía extraño, como si hubiera estado viviendo en la casa de otra persona todo este tiempo. Pensó en llamar a sus otros 2 hijos, Carlos y María, pero algo le decía que obtendría las mismas respuestas evasivas, la misma mirada nerviosa, las mismas excusas apresuradas. Su familia entera guardaba un secreto,
y ella había sido la única mantenida en la oscuridad. La traición dolía más que la curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué todos habían decidido que ella no merecía saber la verdad? Se sirvió una taza de té de manzanilla, el mismo que solía tomar con su esposo en las noches frías. El mismo que él le preparaba cuando estaba triste, cuando los niños enfermaban, cuando el mundo parecía demasiado pesado. Todo estará bien, le decía él con aquella voz grave y tranquilizadora. Pero ahora esas palabras sonaban huecas en su memoria. ¿Cuántas veces le había mentido mientras le sostenía la mano? ¿Cuántas noches había dormido a su lado, ocultando un secreto que podría destruir todo? La fotografía rasgada estaba ahora sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara. Doña Elisa la observaba como si pudiera obligarla a hablar a través de pura fuerza de voluntad. El bebé en la imagen parecía tan inocente, tan ajeno al drama que su existencia había causado. Y la mujer borrada. ¿Quién era? ¿Por qué alguien había considerado necesario arrancar su rostro con tanta violencia? Un pensamiento oscuro cruzó su mente. Tal vez aquella mujer había sido asesinada. Tal vez el secreto no era solo de infidelidad o vergüenza familiar, sino de algo mucho peor. Su esposo había sido un hombre de temperamento fuerte cuando joven. ¿De qué habría sido capaz para proteger el honor de su familia? El miedo se instaló en su estómago como piedras frías, pero inmediatamente lo rechazó. No, su esposo tenía defectos, pero no era un asesino. O al menos, eso era lo que ella había creído conocer de él. A la mañana siguiente, doña Elisa despertó con una determinación férrea en el pecho. No podía seguir esperando que sus hijos le dieran respuestas que claramente no estaban dispuestos a compartir. Si quería descubrir la verdad, tendría que buscarla ella misma, en los lugares donde los secretos suelen esconderse. Y en aquella casa vieja, llena de décadas de recuerdos acumulados, había un lugar perfecto para comenzar: el sótano. Hacía años que no bajaba allí. Después de que su esposo muriera, había evitado aquel espacio oscuro y húmedo donde él guardaba sus herramientas y cajas viejas. Pero ahora, con una linterna en mano y el corazón latiendo fuerte, descendió por la escalera de madera que crujía bajo sus pies. El olor a moho y madera vieja la golpeó como un recuerdo físico de todos los años que había intentado olvidar. Las cajas estaban apiladas contra las paredes, cubiertas de polvo espeso como terciopelo gris. Doña Elisa comenzó a abrirlas metódicamente, una por una, buscando no sabía exactamente qué, pero confiando en que lo reconocería cuando lo viera. Había ropa vieja, documentos del trabajo de su esposo, herramientas oxidadas, facturas de décadas atrás. Todo el cementerio de una vida que ya no existía. Entonces, en una esquina apartada, casi escondida detrás de un viejo mueble, encontró una lata de galletas. Era de esas latas antiguas, con dibujos de flores descoloridas, que antes contenían dulces importados. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro, cuidadosamente envueltas en papel de seda amarillento, había varias fotografías. Su corazón se aceleró. Sabía, con esa certeza que solo da la intuición, que había encontrado algo importante. Las fotografías mostraban momentos de un pasado que ella no recordaba haber vivido. Fiestas familiares donde aparecían rostros que no reconocía. Su esposo más joven, sonriendo de una manera que nunca le había sonreído a ella. Y entonces la vio. La misma fotografía que había encontrado en la Biblia. La misma escena, el mismo bebé, el mismo hombre. Pero esta vez estaba completa, sin el rasgón. Y en ella, la mujer que faltaba miraba directamente a la cámara. Doña Elisa acercó la foto a la luz de la linterna, estudiando cada detalle del rostro de aquella mujer. Era joven, quizás de unos 25 años, con cabello oscuro recogido en un moño elegante. Pero lo que hizo que el mundo se detuviera fue lo que llevaba al cuello: un collar de perlas con un dije de plata en forma de mariposa. El mismo collar que doña Elisa había heredado de su madre. El mismo que guardaba en su joyero desde hacía 50 años. El sangre se le heló en las venas. ¿Cómo era posible? Aquel collar había pertenecido a su madre. Había sido un regalo de su abuela,
una reliquia familiar que se pasaba de generación en generación. Pero allí estaba, en el cuello de una mujer desconocida, en una fotografía de 1972. A menos que aquella mujer no fuera tan desconocida después de todo. Con manos temblorosas, doña Elisa sacó todas las demás fotografías de la lata. Había más imágenes de aquella mujer. En una, estaba sentada en el jardín de la casa de la infancia de Elisa, la misma casa donde ella había crecido. En otra, aparecía junto a la madre de Elisa, ambas sonriendo, con los brazos entrelazados. Y en una tercera, la mujer sostenía al mismo bebé de la primera foto, con una expresión de amor tan intensa que dolía mirarla. La verdad comenzó a abrirse paso en su mente como agua atravesando una presa rota. Aquella mujer no era una extraña. Aquella mujer conocía a su familia. Había estado en su casa de infancia, había usado el collar de su madre, y sin embargo, doña Elisa no tenía ningún recuerdo de ella. Era como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada rastro de su existencia, excepto estas fotografías escondidas en el sótano. Se sentó en el suelo frío del sótano, rodeada de polvo y secretos, sosteniendo la fotografía completa contra su pecho. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y amargas, rodando por sus mejillas arrugadas. Durante 76 años había creído conocer su propia historia, pero ahora, con aquellas imágenes esparcidas a su alrededor como piezas de un rompecabezas maldito, entendía que su vida entera había sido construida sobre una mentira. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía cuál era esa mentira todavía. Doña Elisa pasó los siguientes días como una detective en su propia casa. Cada vez que sus hijos la visitaban, ella fingía normalidad, sonreía, preparaba café, preguntaba por los nietos. Pero por dentro, su mente no dejaba de trabajar, uniendo piezas, buscando patrones en los silencios de su familia. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, sacaba las fotografías y las estudiaba bajo la luz de la lámpara hasta que sus ojos se cansaban. Comenzó a revisar documentos viejos que había guardado en cajas durante años sin prestarles atención. Cartas, recibos, certificados, anotaciones en los márgenes de libros antiguos. Buscaba cualquier pista que pudiera darle un nombre, una dirección, una explicación. Y lentamente, como quien descifra un código antiguo, un nombre comenzó a aparecer una y otra vez entre aquellos papeles amarillentos. Clara. Al principio eran solo menciones casuales. Clara vendrá a cenar el domingo. Recordar comprar el regalo de cumpleaños de Clara. Clara preguntó por ti. Pero después las menciones se volvían más urgentes, más cargadas de emoción. Clara no está bien. Hay que hacer algo con Clara. Y finalmente, en una carta que su esposo había escrito pero nunca enviado. Lo de Clara fue necesario, que Dios me perdone. Doña Elisa llevó aquel nombre a su memoria, rebuscando en décadas de recuerdos. Clara. ¿Había conocido alguna vez a alguien con ese nombre? Su esposo había mencionado alguna vez, hacía muchos años, que tenía una hermana que había muerto joven, pero nunca había querido hablar de ella, y Elisa había respetado su silencio. Ahora ese silencio la atormentaba con preguntas que resonaban en las paredes vacías. Una tarde, mientras revisaba el viejo álbum de bodas, notó algo extraño. En la foto familiar del día de su boda, donde aparecían todos los hermanos de su esposo, había un espacio vacío. No físicamente vacío, pero sí obviamente editado. Alguien había recortado cuidadosamente a una persona de la fotografía, dejando solo un hueco entre dos hermanos que sonreían incómodos hacia la cámara. ¿Habría sido Clara? ¿La habían borrado incluso de su propia boda? La obsesión por descubrir la verdad se apoderó de ella completamente. Dejó de dormir bien, comía poco, rechazaba las invitaciones de sus hijos con excusas inventadas. No podía pensar en otra cosa que no fuera aquel nombre. Clara. Una mujer que había existido, que había sido parte de la familia, que había sido borrada tan meticulosamente de la historia que incluso las fotografías habían sido mutiladas para eliminar su presencia. Entonces recordó algo que su esposo le había contado hacía años, en uno de esos momentos en que el vino lo ponía melancólico.
Había mencionado que su familia guardaba los registros antiguos en la parroquia de San Miguel, en el pueblo vecino. Certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Todo estaba allí, en los archivos polvorientos que la iglesia mantenía desde hacía más de 100 años. Si Clara había muerto, como su esposo siempre afirmó, debería haber un registro de defunción. Al día siguiente, doña Elisa tomó el autobús que la llevaba al pueblo vecino. Era un viaje de 1 hora por caminos de tierra que sacudían sus viejos huesos, pero no le importó. La necesidad de saber era más fuerte que cualquier incomodidad física. Llegó a la parroquia de San Miguel al mediodía, cuando el sol caía implacable sobre el atrio de piedra y el silencio de la siesta envolvía todo. El padre Julio, un anciano de casi 90 años, la recibió en su oficina oscura que olía a incienso y papel viejo. Reconoció el apellido de su esposo inmediatamente, y algo oscuro cruzó por sus ojos nublados por las cataratas. Se quedó callado un momento demasiado largo, como si estuviera decidiendo cuánto debía decir. Doña Elisa sintió que su corazón latía tan fuerte que el padre debía poder escucharlo. «Clara», dijo finalmente el padre Julio, con voz que temblaba ligeramente. «Clara no murió, hija mía. Ella fue llevada lejos. Hubo un escándalo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían interminablemente. Doña Elisa se aferró al borde del escritorio, sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies. Un escándalo. No una muerte, sino un escándalo tan grande que había sido necesario borrar a una persona entera de la historia. El padre se negó a decir más, alegando que había prometido guardar silencio y que algunos secretos pertenecían solo a Dios. Pero le dio una última pista antes de que ella saliera, casi en un susurro, como si las paredes mismas pudieran estar escuchando. Busquen el hospital psiquiátrico de Santa Rosa. Allí llevaban a las mujeres que no se comportaban como debían. Doña Elisa salió de la parroquia con las piernas temblando, entendiendo por primera vez la magnitud del horror que estaba descubriendo. El hospital psiquiátrico de Santa Rosa había cerrado sus puertas hacía más de 20 años. Ahora era solo un edificio abandonado en las afueras del pueblo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra que parecían querer tragarse la estructura entera. Pero doña Elisa sabía que los registros antiguos habían sido transferidos al archivo municipal, y hacia allá se dirigió con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. A sus 76 años había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La empleada del archivo, una mujer joven de lentes gruesos, la miró con desconfianza cuando Elisa solicitó acceso a los registros del hospital psiquiátrico. «Son documentos sensibles», explicó la muchacha. «Necesitaría una autorización o ser familiar directo de la persona que busca». Doña Elisa no vaciló. «Soy su cuñada», mintió con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. «Clara era la hermana de mi difunto esposo y necesito encontrar información sobre ella». Después de una espera que pareció interminable, la empleada regresó con un folder delgado y polvoriento. Dentro, apenas 3 páginas mecanografiadas con tinta descolorida. Pero esas 3 páginas contenían una verdad tan devastadora que doña Elisa tuvo que sentarse para no caer. Clara había sido internada en febrero de 1972 por orden de su propia familia. El diagnóstico oficial: histeria femenina y comportamiento inmoral. Las palabras clínicas no podían ocultar el horror real de lo que habían hecho. Según los documentos, Clara había sido internada estando embarazada. El bebé había nacido en el hospital psiquiátrico en septiembre de ese mismo año, el 12 de septiembre para ser exactos. Doña Elisa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aquella fecha maldita, la misma fecha que estaba escrita debajo de la fotografía. El bebé de la imagen no era hijo de una historia de amor secreto, sino de una mujer encerrada contra su voluntad, dando a luz en un lugar donde las mujeres eran castigadas por atreverse a ser humanas. Los registros indicaban que el bebé había sido entregado a familiares autorizados inmediatamente después del parto. Clara nunca había podido sostenerlo más de unos minutos. Después del nacimiento,
ella había permanecido internada, con visitas esporádicas que cesaron completamente después de 1975. Desde entonces, nada. Como si Clara hubiera dejado de existir incluso para el sistema que la mantenía cautiva. Doña Elisa imaginó a aquella mujer joven, sola, despojada de su hijo, olvidada por todos. El informe final del expediente era particularmente cruel en su brevedad. Paciente transferida a institución de cuidado prolongado, 1980, sin familiares conocidos, sin visitas. 8 años encerrada en un hospital psiquiátrico y luego transferida a algún otro lugar donde pudieran continuar ocultándola. El escándalo del que había hablado el padre Julio no había sido lo que Clara hizo, sino lo que la familia decidió hacerle a ella para proteger su reputación. Doña Elisa salió del archivo municipal con las piernas temblando y el estómago revuelto. Se sentó en un banco de la plaza, bajo la sombra de un árbol antiguo, y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por Clara, por aquella mujer que no conoció, pero que ahora sentía como si fuera su propia hermana. Lloró por el bebé arrancado de los brazos de su madre. Y lloró por ella misma, por haber vivido toda una vida al lado de un hombre capaz de participar en semejante atrocidad. Porque ahora todo tenía sentido. Su esposo no solo había sabido del encierro de Clara, sino que había sido parte activa de él. Había autorizado la internación. Había firmado los papeles. Había tomado al bebé y lo había... ¿Qué había hecho con ese bebé? La pregunta resonaba en su mente como un tambor incesante. ¿A quién le había entregado aquel niño? ¿Qué había sido de él? El sol comenzaba a ponerse cuando doña Elisa finalmente se levantó del banco. Sus huesos protestaban, su espalda dolía, pero su determinación era más fuerte que nunca. La fotografía rasgada no era solo un secreto familiar, era evidencia de un crimen. Un crimen contra una mujer inocente cuyo único pecado había sido quedar embarazada sin estar casada. En los años 70, eso bastaba para que una familia respetable decidiera que era mejor borrar a alguien de la existencia. Mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, doña Elisa sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no era solo curiosidad lo que la impulsaba, ni siquiera la necesidad de conocer la verdad. Era algo más profundo y más oscuro. Era rabia. Rabia contra su esposo muerto, contra sus hijos que claramente sabían y habían callado, contra toda una sociedad que permitía que estas cosas sucedieran. Clara había sido enterrada viva en vida, y nadie había movido un dedo para salvarla. Doña Elisa llegó a su casa cuando ya había anochecido. No encendió las luces de la sala, solo se quedó sentada en la oscuridad, pensando, planeando. Sabía que no podía seguir investigando sola. Necesitaba respuestas directas, y sus hijos eran las únicas personas que podían dárselas. Pero esta vez no aceptaría evasivas ni mentiras. Esta vez iba a exigir la verdad completa, sin importar cuánto doliera. Al día siguiente, hizo algo que nunca había hecho en toda su vida. Convocó a sus 3 hijos a una reunión obligatoria. Su tono de voz al teléfono no dejaba espacio para negativas. Santiago, el mayor, llegó primero con expresión preocupada. Carlos, el del medio, llegó con su esposa, como si necesitara refuerzos. Y Miguel, el menor, llegó último, pálido y con ojeras que delataban noches sin dormir. Elisa los sentó a todos en la sala y cerró las puertas. «Quiero saber quién era Clara», dijo sin preámbulos, su voz fría y controlada. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los 3 hermanos se miraron entre sí, comunicándose con esas miradas que solo los cómplices pueden compartir. Santiago abrió la boca para hablar, probablemente para inventar otra excusa, pero doña Elisa lo interrumpió. «Ya sé que existió. Ya sé que la encerraron. Ya sé que tuvo un bebé. Lo que necesito saber es qué hicieron con ese bebé». Las palabras cayeron como bombas en medio de la sala. María, la esposa de Carlos, ahogó un grito y se llevó la mano a la boca. Santiago cerró los ojos con fuerza, como si pudiera hacer desaparecer aquel momento con solo desearlo. Pero fue Miguel, el más joven, quien finalmente se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz salió entrecortada cuando habló.
Mamá, por favor, no queremos hacerte daño. Papá nos hizo jurar que nunca te lo diríamos. Tu padre está muerto, respondió doña Elisa con una dureza que sorprendió incluso a ella misma. Y yo estoy viva, y merezco saber en qué clase de mentira he vivido todos estos años. Miguel sollozó abiertamente ahora, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras sus hermanos permanecían petrificados. La culpa que había cargado durante años finalmente había encontrado una grieta por donde escapar, y ahora todo se estaba derrumbando. Clara era la hermana menor de papá, comenzó Miguel con voz temblorosa. Se enamoró de un hombre del pueblo, alguien que la familia consideraba inapropiado. Cuando quedó embarazada sin estar casada, el abuelo decidió que era una vergüenza para la familia. Papá y los tíos la llevaron al hospital psiquiátrico. Dijeron que era por su propio bien, que estaba enferma, pero todos sabían la verdad. La encerraron para esconder el escándalo. Doña Elisa escuchaba con el corazón acelerado, cada palabra confirmando los horrores que había descubierto en el archivo. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. ¿Y el bebé?, preguntó con voz que apenas era un susurro. ¿Qué pasó con el bebé de Clara? Miguel la miró directamente a los ojos por primera vez, y en aquella mirada Elisa vio toda la tragedia que estaba por revelarse. Supo la respuesta antes de que él la dijera en voz alta. El bebé fue entregado a papá y a ti, dijo Miguel, su voz quebrándose completamente. Te dijeron que era un sobrino lejano que necesitaba ser adoptado, que los padres habían muerto, pero era mentira. Era el hijo de Clara, y tú lo criaste como si fuera tuyo, sin saber nunca que su verdadera madre estaba encerrada en un hospital, llorando por él cada día. Las palabras resonaron en el silencio de la sala como truenos distantes. Doña Elisa sintió que el mundo se detenía. Su respiración se cortó, su visión se nubló, porque ahora, finalmente, entendía toda la verdad. El bebé de la fotografía era Santiago. Su hijo mayor, el hombre que ahora estaba sentado frente a ella con lágrimas silenciosas rodando por su rostro, era el hijo de Clara. Había criado al hijo de su cuñada sin saberlo, mientras la verdadera madre era mantenida cautiva, olvidada, borrada de la historia. Santiago se levantó de su silla, temblando. Yo lo descubrí hace 10 años, confesó con voz rota. Encontré los documentos entre las cosas de papá. Quise decírtelo, mamá. Cada día quise decírtelo. Pero papá me hizo jurar que guardaría el secreto. Dijo que te destruiría saber la verdad. Dijo que era mejor así, que tú me habías criado con amor y que eso era lo único que importaba. ¿Y Clara?, preguntó doña Elisa, su voz apenas audible. ¿Qué fue de Clara? Carlos fue quien respondió esta vez, con voz llena de vergüenza. Nadie lo sabe con certeza. Papá dejó de visitarla hace décadas. La familia entera se olvidó de ella, como si nunca hubiera existido. Probablemente siga en algún asilo, si es que sigue viva. Pero nadie se atrevió a buscarla. Era más fácil pretender que nunca existió. Doña Elisa se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus 3 hijos la observaban con una mezcla de miedo y culpa, esperando su reacción. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero había en ella una determinación de acero. Van a ayudarme a encontrarla. No me importa si está viva o muerta, si está en un asilo o en un cementerio sin nombre. Van a ayudarme a encontrar a Clara. Y si está viva, van a ayudarme a traerla de vuelta a casa. Es lo mínimo que podemos hacer después de lo que esta familia le hizo. Los días que siguieron a la confesión fueron los más oscuros de la vida de doña Elisa. Se encerró en su habitación, rechazando la comida que sus hijos le dejaban frente a la puerta, ignorando sus llamadas telefónicas y sus súplicas para que saliera. Necesitaba estar sola con su dolor, con la verdad que la destrozaba desde adentro como un animal salvaje. Toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida, y ahora que las paredes de esa mentira se habían derrumbado, no sabía quién era realmente. Miraba la fotografía rasgada una y otra vez, ahora con ojos completamente diferentes. El bebé en aquella imagen no era un desconocido, era Santiago, su hijo. Excepto que no era su hijo, nunca lo había sido.
Era el hijo de Clara, arrancado de los brazos de su verdadera madre apenas minutos después de nacer. Y ella, doña Elisa, había sido cómplice involuntaria de aquel crimen durante 53 años, criando al niño sin saber que su madre biológica lloraba por él en algún hospital lejano. Las memorias de la infancia de Santiago pasaban por su mente como escenas de una película que había visto 1000 veces, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Su primer día de escuela, cuando él se había aferrado a su falda llorando, sin querer que lo dejara solo. Sus rodillas raspadas que ella había curado con besos y vendas. Las noches en que tenía pesadillas y ella lo mecía en sus brazos hasta que volvía a dormirse. Todo había sido real. Todo había sido amor genuino. Pero también había sido construido sobre los huesos de una madre a quien le habían robado esos mismos momentos. ¿Cómo podía reconciliar estas dos verdades? Ella amaba a Santiago como solo una madre puede amar a un hijo. Lo había criado, lo había formado, había dado todo de sí para que creciera sano y feliz. Pero al mismo tiempo, cada abrazo que le había dado, cada palabra de consuelo, cada momento de alegría compartida, había sido simultáneamente un momento que Clara perdía. Un momento que le habían robado. Y su esposo lo sabía. Durante 53 años, su esposo había vivido con ese conocimiento y nunca había dicho nada. La traición de su esposo dolía de una manera que Elisa nunca había experimentado antes. Era como si hubiera muerto de nuevo, pero esta vez de verdad, porque el hombre que ella creía conocer nunca había existido realmente. El hombre con quien se había casado, con quien había compartido su cama y su vida, había sido capaz de arrancar un bebé de los brazos de su propia hermana y entregarla a una vida de encierro y olvido. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Durante las noches de insomnio, Elisa revivía conversaciones del pasado con nueva comprensión. Las veces que Santiago había preguntado por qué no se parecía a nadie de la familia, y su esposo había desviado el tema con bromas sobre genes saltarines. Las veces que el niño había tenido crisis inexplicables de tristeza, como si su cuerpo recordara algo que su mente no podía comprender. ¿Habría sentido Santiago, en algún nivel inconsciente, la ausencia de su verdadera madre? ¿Habría llorado por ella sin saber por qué lloraba? Y luego estaba la pregunta que más la atormentaba. ¿Qué le diría a Santiago ahora? Él ya sabía la verdad desde hacía 10 años, viviendo con esa carga en silencio. Pero entre ellos no se había hablado del tema directamente. ¿Seguiría llamándola mamá? ¿Cambiaría su relación ahora que todo estaba al descubierto? El miedo de perderlo era tan intenso que a veces le quitaba el aire, porque aunque no lo había parido, aunque su sangre no corriera por las venas de él, Santiago era su hijo en todas las formas que importaban. El tercer día de encierro, Santiago golpeó suavemente a su puerta. «Mamá», dijo con voz quebrada, «por favor, déjame entrar. Necesito hablar contigo». Doña Elisa se quedó paralizada del otro lado de la puerta, con la mano sobre el picaporte sin atreverse a abrirla. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo que cada vez que lo veía, Clara había estado sola en algún lugar oscuro, preguntándose qué había sido de su bebé? Pero entonces Santiago dijo algo que la hizo llorar. «Sigues siendo mi madre. Eres la única madre que he conocido. Eres la única madre que quiero conocer». Las palabras atravesaron la puerta de madera como si fueran de luz pura. Elisa abrió lentamente, encontrándose con su hijo adulto, que lloraba como un niño pequeño. Se abrazaron en el umbral, dos personas destrozadas por la misma mentira, aferrándose el uno al otro como náufragos en medio de una tormenta. Esa noche, por primera vez en 3 días, doña Elisa comió algo. Se sentó con Santiago en la cocina, en el mismo lugar donde miles de veces había preparado su desayuno cuando era niño. Hablaron hasta el amanecer, llorando, riendo a veces con risa amarga, reconstruyendo su relación sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Y fue entonces cuando Elisa tomó la decisión más importante de su vida. Iba a encontrar a Clara. Iba a devolverle, aunque fuera al final de su vida, lo que le habían robado.
le devolvería a su hijo. Al cuarto día, doña Elisa salió de su habitación transformada. Sus hijos se sorprendieron al verla vestida, peinada, con una expresión de determinación que no le habían visto en décadas. Ya no era la anciana frágil que se había encerrado a llorar. Era una mujer con una misión, y nada ni nadie iba a detenerla. Había pasado 3 días lamentándose por el pasado. Ahora era tiempo de hacer algo respecto al futuro. Lo primero que hizo fue tomar la fotografía rasgada y llevarla a un estudio de restauración en la ciudad. El técnico, un joven con manos expertas, examinó la imagen con cuidado y le dijo que podía repararla perfectamente, que el rasgón desaparecería como si nunca hubiera existido. Pero doña Elisa negó con la cabeza. «Quiero que la restaure», dijo firmemente. «Pero quiero que el rasgón permanezca visible. No lo borre. Solo preserve la imagen para que no se deteriore más». El técnico la miró confundido, pero Elisa no le dio explicaciones. No necesitaba que nadie entendiera sus razones. Aquel rasgón era importante. Era la evidencia física de un crimen, el símbolo de una mujer borrada de la historia. Si lo reparaban completamente, sería como participar en la mentira una vez más. El rasgón debía quedarse como testimonio, como recordatorio de que Clara había existido y había sido víctima de algo terrible. Era una herida que no debía ser ocultada, sino honrada. Mientras esperaba que la fotografía fuera restaurada, doña Elisa reunió nuevamente a sus hijos. Esta vez no hubo acusaciones ni lágrimas, solo instrucciones claras. «Van a ayudarme a buscar a Clara», dijo sin preámbulos. «Carlos, tú tienes contactos en hospitales. Santiago, tú sabes moverte en archivos y registros oficiales. Miguel, tú tienes tiempo para hacer las llamadas necesarias. Entre los 4 vamos a encontrarla, esté donde esté». Sus hijos asintieron en silencio, unidos por primera vez en una causa común: reparar el daño que su padre había causado. La búsqueda fue lenta y frustrante. Los registros del Hospital Psiquiátrico de Santa Rosa eran incompletos. Muchos documentos se habían perdido durante el traslado cuando cerraron el edificio. Otros estaban tan deteriorados que eran ilegibles. Y había un vacío enorme entre 1980, cuando Clara fue transferida, y el presente. Era como si ella hubiera desaparecido en un agujero negro administrativo donde las personas inconvenientes eran olvidadas deliberadamente. Pero doña Elisa no se rindió. Cada pista fallida, cada llamada sin respuesta, cada puerta cerrada solo fortalecía su resolución. Había perdido 53 años viviendo en la ignorancia. No iba a perder un día más sin hacer todo lo posible por encontrar a Clara. Por las noches se sentaba en la cocina con listas de asilos, hospitales, instituciones de cuidado prolongado. Marcaba cada nombre que investigaban, tachaba cada pista que resultaba ser un callejón sin salida. Era un trabajo agotador, pero necesario. Los vecinos comenzaron a murmurar. ¿Por qué aquella anciana respetable estaba removiendo los escándalos del pasado? ¿Por qué no dejaba que los muertos enterraran a sus muertos? Una tarde, una vecina se atrevió a decírselo directamente. Doña Elisa, a su edad debería estar descansando, no buscando problemas que pasaron hace 50 años. Elisa la miró con una frialdad que hizo que la mujer retrocediera. «Clara no es un problema», respondió. «Clara es una persona, y tiene derecho a existir». Pasaron semanas, luego un mes. Santiago comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional. La búsqueda de su madre biológica lo estaba afectando de maneras que no había anticipado. Una noche le confesó a Elisa: «A veces deseo que nunca hubiéramos encontrado esa fotografía. Era más fácil no saber». Doña Elisa lo tomó de las manos y le dijo con firmeza: «La verdad nunca es fácil, hijo, pero es lo único que nos hace libres. Clara merece ser encontrada, merece saber que no fue olvidada, merece todo lo que le quitaron». Entonces, cuando estaban a punto de darse por vencidos, llegó una llamada que cambiaría todo. Era de un asilo en las afueras de la ciudad, un lugar pequeño y casi olvidado que atendía a pacientes de larga estancia. La directora, una mujer mayor de voz cansada, había encontrado el nombre de Clara en sus registros antiguos. «Está aquí»,
dijo simplemente. Ha estado aquí desde 1985. Nadie la ha visitado en casi 40 años. Pensamos que no tenía familia. Doña Elisa sintió que las rodillas le flaqueaban. La habían encontrado. Después de toda la búsqueda, todos los callejones sin salida, todas las noches de insomnio, finalmente la habían encontrado. Clara estaba viva. Estaba sola, olvidada, pero viva. Voy para allá mañana, dijo Elisa con voz que apenas podía controlar por la emoción. La directora del asilo guardó silencio un momento antes de responder. Señora, debe saber que el tiempo no ha sido amable con ella. Está frágil, muy frágil, y su mente, bueno, verá cuando llegue. Aquella noche, doña Elisa no durmió. Se sentó en la sala con la fotografía restaurada en sus manos, mirando el rostro de Clara que ahora podía ver claramente, preservado a pesar del rasgón que permanecía visible como una cicatriz. Mañana iría a buscarla. Mañana, después de 53 años de encierro, Clara finalmente saldría de las sombras. Y aunque no pudiera borrar el pasado, aunque no pudiera devolverle los años robados, al menos podría darle algo que nadie le había dado en más de medio siglo: dignidad, reconocimiento y la certeza de que no había sido olvidada. El amanecer encontró a doña Elisa ya vestida y lista, sentada en la sala con su cartera sobre el regazo. Santiago llegaría en media hora para llevarla al asilo, pero ella no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro de la casa, revisando que había empacado todo lo necesario: la fotografía restaurada, algunos documentos que probaban el parentesco, y una bolsa con ropa limpia y productos de higiene personal. No sabía en qué condiciones encontraría a Clara, pero quería estar preparada para cualquier cosa. Cuando Santiago llegó, notó inmediatamente la palidez en el rostro de su madre. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó con preocupación genuina. ¿Podría ir yo primero, ver cómo está, preparar el terreno? Pero doña Elisa negó con la cabeza con firmeza. He esperado 53 años sin saberlo. No voy a esperar ni un día más ahora que sé dónde está. Además, ella no te conoce a ti, pero quizás, en algún lugar profundo de su memoria, recuerde a la cuñada que una vez conoció. El viaje hacia el asilo duró casi 2 horas por carreteras secundarias que atravesaban pueblos pequeños y campos abandonados. Doña Elisa miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba. En su mente, ensayaba una y otra vez lo que le diría a Clara cuando la viera. ¿Cómo se pide perdón por 53 años de olvido? ¿Cómo se explica que no sabías, que también fuiste víctima de las mentiras, que criaste a su hijo sin saber que ella existía? Santiago conducía en silencio, lanzándole miradas preocupadas de vez en cuando. Él también estaba nervioso, aunque trataba de ocultarlo. Iba a conocer a su madre biológica por primera vez. Una mujer de la que no guardaba ningún recuerdo, que había sido borrada de su vida antes de que tuviera edad para formar memorias. ¿Cómo se supone que debe sentirse uno en una situación así? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Culpa? Él sentía todo eso y más, una mezcla confusa de emociones que le apretaba el pecho. El asilo Nuestra Señora de la Paz estaba ubicado en las afueras de un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Era un edificio bajo y viejo, con paredes pintadas de un verde descolorido y un jardín descuidado donde algunas ancianas caminaban lentamente con la ayuda de bastones. No era el peor lugar que doña Elisa había imaginado, pero tampoco era exactamente un hogar. Era simplemente un lugar donde las personas eran guardadas hasta que la muerte viniera a buscarlas, olvidadas por familias que habían seguido adelante sin ellas. La directora los recibió en su oficina pequeña y desordenada. Era una mujer de unos 60 años, con cara cansada y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Clara llegó aquí hace casi 40 años, explicó mientras buscaba entre papeles viejos, transferida del hospital psiquiátrico cuando éste cerró. En todos estos años nunca recibió una sola visita, ni siquiera una carta. Honestamente, pensamos que estaba completamente sola en el mundo. Me alegra saber que hay alguien que finalmente vino a buscarla, aunque sea tarde. ¿Cómo está ella?, preguntó doña Elisa temiendo la respuesta.
La directora suspiró profundamente antes de responder. Físicamente está débil. Tiene 77 años y el encierro prolongado ha cobrado su precio. Pero mentalmente, bueno, Clara vive más en el pasado que en el presente. A veces tiene momentos de lucidez donde parece entender perfectamente lo que sucede a su alrededor. Otras veces cree que todavía tiene 25 años y que su bebé está por nacer. Es doloroso de presenciar. Las palabras de la directora cayeron sobre doña Elisa como piedras. Clara había perdido no solo su libertad, sino también parte de su mente. El trauma del encierro, del robo de su hijo, de décadas de soledad, habían roto algo fundamental dentro de ella. ¿Podría reconocerla? ¿Podría entender que venían a rescatarla? ¿O estaría tan perdida en el pasado que el presente ya no tenía significado para ella? El miedo de que fuera demasiado tarde la invadió completamente. ¿Podemos verla?, preguntó Santiago con voz temblorosa. La directora asintió y se levantó, guiándolos por un pasillo largo con olor a desinfectante y vejez. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, revelando vislumbres de vidas reducidas a camas estrechas y armarios pequeños, ancianas sin nombre que esperaban el final. Doña Elisa apretó el asa de su cartera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En algún lugar de aquel edificio triste estaba Clara, la mujer cuyo rostro había sido rasgado de la fotografía, esperando sin saber que alguien finalmente había venido por ella. Se detuvieron frente a una puerta al final del pasillo. La directora tocó suavemente antes de abrirla. «Clara», dijo con voz gentil, «tienes visitas». Doña Elisa respiró profundo, preparándose para enfrentar el resultado de 53 años de injusticia. Dio un paso adelante, cruzó el umbral de aquella habitación pequeña, y su vida cambió para siempre en el momento en que sus ojos encontraron a la mujer sentada junto a la ventana, mirando hacia un jardín que probablemente ya no veía realmente. Clara estaba sentada en una silla de madera junto a la ventana, envuelta en una bata de hospital celeste que le quedaba demasiado grande. Su cabello, completamente blanco, caía sobre sus hombros en mechones delgados. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, descansaban sobre su regazo, temblando ligeramente. No volteó cuando entraron. Siguió mirando hacia la ventana como si esperara algo que nunca llegaba. Doña Elisa sintió que el corazón se le partía en dos al verla. «Clara», dijo la directora suavemente, acercándose a ella. «Vinieron a verte. Es tu familia». La anciana giró lentamente la cabeza y doña Elisa pudo ver su rostro por primera vez. Era el mismo rostro de la fotografía, pero devastado por el tiempo y el sufrimiento. Surcos profundos marcaban su piel como testimonios de lágrimas derramadas a lo largo de décadas. Pero sus ojos, aunque nublados por las cataratas, todavía mantenían una chispa de vida, una chispa de la mujer que una vez había sido. Los ojos de Clara recorrieron la habitación hasta posarse en doña Elisa. Por un momento no hubo reconocimiento, solo confusión. Pero entonces algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron más grandes, su boca se entreabrió ligeramente, y una mano temblorosa se levantó como queriendo tocar algo que no estaba segura de que fuera real. «¿Elisa?», susurró con voz ronca por años de desuso. «¿Eres tú? ¿O estoy soñando otra vez?». Doña Elisa sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder controlarlas. Se acercó lentamente, temerosa de asustar a aquella mujer frágil que parecía hecha de papel y sombras. «Soy yo, Clara», respondió con voz quebrada. «Vine a buscarte. Lamento tanto haber tardado tanto. Lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar». Se arrodilló frente a la silla, tomando las manos temblorosas de Clara entre las suyas, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel delgada como papel. Clara la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos recorrían el rostro de Elisa como tratando de confirmar que no era otra alucinación, otro truco cruel de una mente que había aprendido a escapar hacia mundos imaginarios para sobrevivir. «Creí que todos estaban muertos», susurró finalmente. «Nadie vino. Durante años y años, nadie vino. Pensé que me habían olvidado.
Pensé que había dejado de existir para el mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Nunca debiste estar aquí», dijo doña Elisa, su voz temblando de emoción y rabia contenida. «Lo que te hicieron fue terrible, fue imperdonable, y yo ni siquiera sabía. Viví toda mi vida sin saber que existías, que estabas sufriendo, que te habían quitado todo». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Santiago se había quedado cerca de la puerta, llorando en silencio, incapaz de moverse, viendo a la mujer que lo había traído al mundo por primera vez. Clara miró hacia donde estaba Santiago, entrecerrando los ojos como tratando de enfocar. «¿Quién es él?», preguntó con voz infantil, casi temerosa. Doña Elisa tragó saliva, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. «Es tu hijo, Clara. Es el bebé que te quitaron. Se llama Santiago, tiene 53 años y ha vivido toda su vida sin conocerte. Pero ahora está aquí, los dos estamos aquí, y vamos a llevarte a casa». Las palabras tardaron un momento en penetrar la niebla mental de Clara. Cuando finalmente lo hicieron, su reacción fue desgarradora. Comenzó a sollozar con un sonido animal, primitivo, que venía desde lo más profundo de su ser. Era el llanto de 53 años de dolor, de pérdida, de un amor maternal que nunca había podido expresar. Santiago se acercó entonces, arrodillándose junto a Elisa, y Clara extendió una mano temblorosa para tocar su rostro, como si no pudiera creer que fuera real. «Mi bebé», repetía una y otra vez, acariciando el rostro de Santiago con dedos que apenas tenían fuerza. «Mi bebé creció, se hizo hombre, y yo no estuve allí. Me robaron todo el tiempo. Me robaron tu primer día de escuela, tu primera palabra, tu primer paso. Me robaron tu vida entera». Santiago tomó su mano y la besó, incapaz de hablar, sintiendo una conexión que no sabía que le faltaba hasta ese momento. Era el encuentro de dos extraños que compartían sangre y tragedia. La directora había salido discretamente de la habitación, dejándolos solos con su reencuentro doloroso y necesario. Los tres permanecieron así durante lo que pareció horas. Dos ancianas y un hombre de mediana edad, unidos por un crimen familiar que finalmente estaba saliendo a la luz. Afuera, el sol continuaba su recorrido por el cielo, indiferente al drama humano que se desarrollaba en aquella habitación pequeña. Pero para ellos, el tiempo se había detenido, permitiéndoles finalmente empezar a sanar heridas que habían sangrado en silencio durante más de medio siglo. Cuando finalmente pudieron hablar con coherencia, doña Elisa le explicó a Clara todo lo que había descubierto, cómo había encontrado la fotografía rasgada, cómo había investigado hasta dar con la verdad. Clara escuchaba con atención que iba y venía, a veces perdida en sus pensamientos, otras perfectamente presente. Sabía que alguien vendría algún día, dijo finalmente con una sonrisa triste. Cada día miraba por la ventana y pensaba, hoy, quizás hoy alguien recordará que existo, y ahora estás aquí. Llegaste tarde, pero llegaste. Y eso es más de lo que muchas de las mujeres de este lugar pueden decir. 2 semanas después, Clara salió del asilo Nuestra Señora de la Paz por primera vez en casi 40 años. Doña Elisa había trabajado incansablemente para arreglar todos los papeles necesarios, enfrentando la burocracia con una determinación que sorprendió incluso a sus propios hijos. No había sido fácil. El asilo requería autorizaciones, documentos médicos, pruebas de parentesco. Pero Elisa había movido cielo y tierra, y finalmente Clara era legalmente libre de irse. Libre, después de más de medio siglo de cautiverio. El día de la partida, Clara estaba sentada en el borde de su cama con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias, 2 vestidos que Elisa le había comprado, algunos productos de higiene y la fotografía restaurada que doña Elisa le había mostrado. Clara la había sostenido durante horas, acariciando el rostro rasgado con dedos temblorosos, llorando por la joven que había sido y que nunca volvería a ser. «Me borraron», había dicho entonces, «pero las cicatrices también cuentan historias, ¿verdad?». Santiago había acondicionado la habitación de invitados de la casa de doña Elisa para recibirla.
Había pintado las paredes de un color suave, había puesto cortinas nuevas, había comprado una cama cómoda y una mecedora junto a la ventana que daba al jardín. Quería que su madre biológica tuviera un espacio digno, un lugar que pudiera llamar suyo después de décadas de no tener nada que le perteneciera. Cuando lo hizo, lloró mientras pintaba, pensando en todos los años perdidos que nunca podrían recuperarse. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso. Clara miraba por la ventana del auto como una niña viendo el mundo por primera vez. Todo había cambiado tanto desde la última vez que había estado libre. Los caminos estaban pavimentados, había más casas, más carros, más gente. El mundo había seguido girando sin ella. Había evolucionado y cambiado mientras ella permanecía congelada en aquella habitación pequeña, esperando que alguien recordara su nombre. La miraba todo con ojos muy abiertos, a veces asustada, a veces maravillada. Cuando llegaron a la casa, los otros 2 hijos de doña Elisa estaban esperando en la puerta. Carlos y Miguel habían preparado un almuerzo sencillo, habían puesto flores frescas en la sala, habían hecho todo lo posible por crear un ambiente acogedor. Pero cuando Clara bajó del auto, apoyándose en el brazo de Santiago, ambos hermanos se quedaron paralizados. Estaban viendo por primera vez a la tía que nunca supieron que tenían, la mujer cuya existencia les había sido ocultada toda su vida. Clara entró a la casa temblando, aferrándose a doña Elisa como si temiera que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Miró alrededor con ojos que intentaban procesar demasiada información a la vez. Los muebles, las fotografías en las paredes, el olor a comida casera que hacía décadas no experimentaba. ¿Es real?, preguntó con voz infantil. ¿De verdad estoy aquí? ¿No van a llevarme de vuelta? Elisa la abrazó con fuerza, sintiendo los huesos frágiles bajo la ropa. Estás en casa, Clara, y nadie va a llevarte a ningún lado nunca más. Los primeros días fueron difíciles. Clara se despertaba gritando en las noches, creyendo que estaba de vuelta en el hospital psiquiátrico. Tenía pánico de estar sola en una habitación, pánico de la oscuridad, pánico de voces masculinas fuertes. El trauma de 53 años no desaparecía con solo cambiar de lugar. Doña Elisa dormía con la puerta de su habitación abierta, lista para correr hacia Clara cada vez que escuchaba sus gritos. A veces la encontraba acurrucada en una esquina, temblando, rogando que no la encerraran de nuevo. Pero lentamente, muy lentamente, Clara comenzó a sanar. Descubrió que le gustaba sentarse en el jardín por las mañanas, sintiendo el sol en su rostro y escuchando a los pájaros cantar. Aprendió a ayudar en la cocina, pelando papas con manos que recordaban movimientos de una juventud lejana. Comenzó a sonreír cuando los nietos de Elisa la visitaban, aunque a veces los confundía con niños de su pasado. Cada pequeño avance era una victoria contra décadas de oscuridad. Santiago la visitaba todos los días. Al principio no sabía cómo comportarse con ella, qué decirle, cómo llamarla. ¿Mamá? ¿Clara? ¿Tía? Finalmente optó por no usar ningún nombre, solo hablaba con ella sobre cosas simples, el clima, las flores del jardín, las noticias que él consideraba apropiadas para compartir. Y Clara lo escuchaba con una atención absoluta, memorizando cada detalle de su hijo, tratando de llenar 53 años de ausencia con momentos robados del presente. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, Clara tomó la mano de Santiago y dijo algo que él nunca olvidaría. «No te culpo por nada. Fuiste tan víctima como yo. Ellos nos robaron el uno al otro, pero eso no significa que no puedas haber sido amado. Elisa te amó. De eso estoy segura. Y yo te amé cada día desde lejos, sin saber dónde estabas, pero sintiendo en mi corazón que existías. Ese amor nunca murió, solo esperó». Las palabras liberaron algo en Santiago que había estado atado durante 10 años desde que descubrió la verdad. Pasaron 3 meses desde que Clara había llegado a vivir con doña Elisa. En ese tiempo, la casa se había transformado. Ya no era solo el hogar de una viuda solitaria, sino un lugar de sanación donde 2 mujeres rotas por el mismo secreto intentaban reconstruir lo que les habían quitado.
Pero para Santiago, esos 3 meses habían sido los más difíciles de su vida. La presencia física de su madre biológica había despertado preguntas que había enterrado durante una década. Una noche, después de una cena familiar particularmente tensa, Santiago se quedó en la casa después de que todos se fueran. Se sentó en la cocina con doña Elisa, con la cabeza entre las manos, luchando contra emociones que ya no podía contener. «No sé quién soy», dijo finalmente con voz quebrada. «Durante 53 años fui Santiago, tu hijo. Luego descubrí que era el hijo de Clara, robado y entregado a otra familia. Ahora están ambas aquí. Las dos me llaman hijo de diferentes maneras, y yo no sé a cuál de las dos pertenezco realmente». Doña Elisa se sentó junto a él, tomando sus manos grandes entre las suyas arrugadas. Había envejecido en los últimos meses, las líneas de su rostro se habían profundizado, pero sus ojos mantenían aquella determinación de acero que había descubierto cuando encontró la fotografía rasgada. «Mira, hijo», comenzó con voz firme pero cariñosa. «La sangre no es lo único que hace a una familia. Yo no te parí, es verdad, pero te crié. Curé tus rodillas cuando caías, te enseñé a leer. Estuve despierta las noches que tenías fiebre. Eso también cuenta, eso también es real». «Pero Clara», empezó Santiago, sin poder terminar la frase. Elisa asintió con comprensión. «Clara es tu madre también. Te llevó en su vientre, te trajo a este mundo, y luego te arrancaron de sus brazos antes de que pudieras siquiera memorizar tu rostro. Nada de lo que pasó fue culpa tuya ni mía. Fuimos peones en el juego cruel de hombres que creían que el honor familiar valía más que el amor y la verdad. Pero puedes amar a ambas, no tienes que elegir». Las palabras penetraron lentamente en la confusión de Santiago. Había pasado tanto tiempo sintiendo que debía lealtad absoluta a una u otra, que reconocer su conexión con Clara sería traicionar a Elisa. Pero ahora, escuchándola hablar con tanta claridad, entendió que el amor no era un recurso limitado que debía racionarse. Podía amar a la mujer que lo crió y a la mujer que le dio la vida. Ambas habían sido víctimas. Ambas merecían su amor y su respeto. «Me siento culpable», confesó Santiago, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Culpable por haber tenido una buena infancia mientras ella sufría. Culpable por no haber buscado la verdad antes. Culpable por cada momento feliz que tuve y que ella perdió». Elisa le secó las lágrimas con el mismo gesto maternal que había usado cuando era niño y se lastimaba. «El pecado no fue tuyo, hijo. Fuiste un bebé inocente entregado a mis brazos. El pecado fue de tu abuelo, de tu padre, de una sociedad que castigaba a las mujeres por ser humanas. No cargues con culpas que no te pertenecen». Esa noche, Santiago durmió en la casa de su madre adoptiva por primera vez en años. Se quedó en su antigua habitación, rodeado de memorias de una infancia que ahora entendía había sido construida sobre mentiras, pero que también había estado llena de amor genuino. A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró a Clara sentada en el jardín, mirando el amanecer. Se sentó junto a ella en silencio, y ella tomó su mano sin decir nada. No necesitaban palabras, solo necesitaban ese momento de paz compartida. Los días siguientes, Santiago comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: hablar abiertamente sobre sus sentimientos con ambas mujeres. Le contó a Clara sobre su infancia, llenándola de las memorias que ella había perdido. Le habló de su primer día de escuela, de cómo Elisa le había preparado un desayuno especial. Le contó de cuando aprendió a andar en bicicleta, de sus primeros amores adolescentes, de su graduación universitaria. Y Clara escuchaba con lágrimas silenciosas, absorbiendo cada palabra como agua en tierra seca. A doña Elisa le agradeció de maneras que nunca antes había expresado. Le agradeció por las noches en vela cuando estaba enfermo, por las palabras de aliento cuando dudaba de sí mismo, por el amor incondicional que le había dado incluso cuando no sabía la verdad. «Fuiste la mejor madre que pude haber tenido», le dijo una tarde. «Y aunque las circunstancias fueron terribles, aunque todo comenzó con una mentira, el amor que me diste fue real. Nunca dudes de eso». Una tarde,
Las 3 generaciones se sentaron juntas en la sala, doña Elisa, Clara y Santiago. La fotografía rasgada estaba sobre la mesa de centro, restaurada pero con el rasgón visible exactamente como Elisa había pedido. Santiago la tomó en sus manos, observándola detenidamente. «Este rasgón», dijo pensativamente, «durante años pensé que representaba destrucción, pero ahora veo que representa algo diferente. Representa la verdad saliendo a la luz. Las heridas que finalmente pueden empezar a sanar porque ya no están ocultas». Clara extendió su mano temblorosa y tocó el rasgón en la fotografía con reverencia. «Me borraron de la historia», dijo suavemente, «pero el rasgón prueba que estuve allí, prueba que existí, que amé, que perdí, y ahora que encontré algo de vuelta». Doña Elisa puso su mano sobre las de ambos, formando una cadena de 3 generaciones unidas por trauma, pero también por resiliencia. «Ya no estás borrada, Clara. Nunca volverás a estarlo. Te lo prometo». En ese momento, algo fundamental cambió en la casa. El peso del secreto que había envenenado a la familia durante 53 años finalmente comenzó a disiparse. No desapareció por completo. Las cicatrices eran demasiado profundas para eso. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, les había dado algo que las mentiras nunca pudieron: la posibilidad de sanar de verdad. Y en medio del dolor y las lágrimas encontraron también gratitud. Gratitud por el tiempo que aún les quedaba juntos, por la oportunidad de crear nuevas memorias que no estuvieran manchadas por secretos. Los meses que siguieron al reencuentro fueron los más tranquilos que Clara había experimentado en más de medio siglo. Cada mañana despertaba en su habitación con luz natural entrando por la ventana, sin el olor a desinfectante del asilo, sin gritos de otras internas en la distancia. Por un momento, siempre había un instante de pánico donde creía estar soñando y que pronto despertaría de vuelta en aquella celda fría. Pero luego veía las cortinas nuevas, la mecedora junto a la ventana, y escuchaba los sonidos suaves de doña Elisa preparando café en la cocina. Y entonces sonreía, sabiendo que era real. Se había establecido una rutina reconfortante en la casa. Cada mañana, después del desayuno, Clara salía al jardín si el clima lo permitía. Le encantaba caminar descalza sobre el césped, sintiendo la tierra bajo sus pies, algo que no había hecho en décadas. Tocaba las flores con dedos curiosos, olía las rosas, observaba a las mariposas con fascinación infantil. A veces se quedaba allí durante horas, simplemente existiendo bajo el cielo abierto, recuperando pedazos de humanidad que le habían sido arrebatados. Doña Elisa la observaba desde la ventana de la cocina, una taza de café en sus manos, con sentimientos encontrados. Veía a Clara descubrir el mundo de nuevo y sentía simultáneamente alegría y una tristeza profunda. Alegría porque finalmente Clara era libre. Tristeza porque todos aquellos años no podían ser devueltos. 53 años robados que ninguna cantidad de días de paz podrían compensar. Pero al menos ahora, Clara sabía que no había sido olvidada, que alguien había venido por ella, que su existencia importaba. Los nietos comenzaron a visitar con más frecuencia. Al principio tenían miedo de Clara, de su fragilidad, de sus momentos de confusión cuando el presente y el pasado se mezclaban en su mente. Pero gradualmente aprendieron a amarla. Ella les contaba historias de cuando era joven, antes de que todo se derrumbara. Les hablaba de bailes en la plaza del pueblo, de novios secretos, de sueños que había tenido antes de que el mundo le enseñara que las mujeres como ella no tenían derecho a soñar. Una tarde, mientras hojeaba el álbum familiar que doña Elisa había creado específicamente para ella, Clara se detuvo en una fotografía de Santiago con sus hijos, sus bisnietos, aunque ella apenas podía procesar ese concepto. «¿Son estos mis nietos?», preguntó con voz maravillada, tocando la imagen con reverencia. «Sí», respondió Elisa suavemente sentándose a su lado. «Y te aman, aunque no te conocieron hasta ahora. La sangre habla de maneras misteriosas. Todos saben quién eres y qué sacrificaste sin quererlo». Clara lloraba a menudo, pero ya no eran solo lágrimas de dolor.
A veces eran lágrimas de gratitud cuando probaba un plato que Elisa había cocinado especialmente para ella. Otras veces lloraba de alegría cuando Santiago la llamaba solo para preguntarle cómo había dormido. Lloraba cuando los nietos le traían flores del jardín de sus casas. Cada pequeño gesto de amor era precioso para alguien que había vivido décadas sin ninguno. Cada abrazo era un tesoro. Cada sonrisa dirigida a ella era un regalo que guardaba en su corazón roto, pero sanando. Hubo momentos difíciles también. Noches donde las pesadillas la atacaban con imágenes del hospital psiquiátrico, de manos frías sosteniéndola mientras le quitaban a su bebé, de años interminables mirando paredes blancas sin esperanza. En esos momentos, doña Elisa corría a su habitación y la sostenía mientras lloraba, meciendo a aquella mujer anciana como si fuera una niña asustada. «Ya pasó», le susurraba. «Estás a salvo. Nadie va a llevarte de vuelta. Estás en casa». Lentamente, Clara comenzó a formar vínculos con el vecindario. La señora del lado, inicialmente suspicaz sobre quién era aquella anciana que había aparecido de la nada, se ablandó cuando Clara le ayudó a recoger flores caídas de su jardín. El panadero del final de la calle empezó a guardarle el pan más fresco. Los niños que jugaban en la calle aprendieron su nombre y la saludaban al pasar. Para el resto del mundo, simplemente era la tía de doña Elisa que había venido a vivir con ella. No necesitaban saber más. No necesitaban conocer el horror de su historia para tratarla con dignidad. Una tarde especialmente hermosa, con el sol poniéndose en tonos naranjas y rosados, Clara llamó a Santiago y a doña Elisa al jardín. Se sentó entre ellos, tomando sus manos, y dijo algo que ninguno de los dos olvidaría. «Gracias. Gracias por venir a buscarme. Gracias por no olvidarme. Sé que llegaron tarde, pero llegaron. Y estos meses que he vivido aquí, sintiendo el sol, durmiendo en una cama cómoda, siendo amada, estos meses valen más que todos los años que me robaron, porque estos son míos y nadie puede quitármelos». El rasgón en la fotografía restaurada, que ahora ocupaba un lugar de honor sobre la repisa de la chimenea, había dejado de ser un símbolo de destrucción. Cuando las visitas preguntaban por qué no había sido reparado completamente, Clara misma respondía, con una sabiduría ganada a través del sufrimiento: «Porque las cicatrices nos recuerdan de dónde venimos, nos recuerdan que sobrevivimos, y a veces las cosas rotas tienen más belleza que las cosas perfectas, porque llevan la historia de haber sido rotas y aún así permanecer de pie». 6 meses después de que Clara llegara a la casa, doña Elisa notó que algo había cambiado. Clara comía menos, dormía más, se cansaba con facilidad, incluso durante sus paseos cortos por el jardín. El médico confirmó lo que Elisa ya sospechaba en su corazón. El cuerpo de Clara, debilitado por décadas de encierro y trauma, estaba apagándose lentamente. No había enfermedad específica que tratar, simplemente era como si su cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Había encontrado la paz que buscaba, y ahora podía descansar. Clara pareció saber también. Una tarde le pidió a Santiago que se sentara con ella y le contó historias de su juventud que nunca había compartido antes. Le habló del padre de él, un hombre que había amado, pero que había huido cuando la familia de ella lo amenazó. «Era bueno», dijo con voz nostálgica. «Cobarde, quizás, pero bueno. Te hubiera amado si le hubieran dado la oportunidad». Santiago escuchó con lágrimas en los ojos, finalmente conociendo la otra mitad de su historia. Los últimos días de Clara fueron tranquilos. Pasaba la mayor parte del tiempo en la mecedora junto a la ventana, mirando el jardín que tanto había llegado a amar. Doña Elisa se sentaba con ella, a veces hablaban, a veces simplemente existían en silencio compartido. «¿Tienes miedo?», le preguntó Elisa una tarde. Clara negó con la cabeza suavemente. «No, he visto el infierno. La muerte no puede ser peor. Además, moriré libre, en una casa donde soy amada. Eso es más de lo que muchas mujeres de mi generación pudieron decir». Una noche de marzo, después de una cena familiar donde todos sus bisnietos habían venido a visitarla, Clara le pidió a doña Elisa que la acompañara a su habitación.
Estaba más cansada que de costumbre, pero había una paz en sus ojos que Elisa no había visto antes. «Si mañana no despierto», dijo Clara con claridad sorprendente, «quiero que sepas que estos 6 meses han sido los mejores de mi vida. No porque hayan sido fáciles, sino porque fueron míos. Finalmente pude elegir dónde estar y con quién. Eso es libertad». Doña Elisa la ayudó a acostarse, acomodando las mantas alrededor de su cuerpo frágil. Se quedó sentada junto a la cama hasta que Clara se durmió, su respiración volviéndose lenta y profunda. Antes de irse, Elisa besó su frente arrugada y susurró: «Gracias por perdonarnos, por perdonarme a mí por no saber, por no buscarte antes. Descansa, hermana mía, ya sufriste suficiente». No sabía entonces que esas serían las últimas palabras que Clara escucharía en este mundo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el jardín, doña Elisa entró a la habitación de Clara con una taza de té. La encontró exactamente como la había dejado la noche anterior, pacífica, con una leve sonrisa en los labios. Pero no estaba respirando. Clara había muerto durante la noche, dormida, en paz, en su propia cama, rodeada del amor que le habían negado durante tanto tiempo. Elisa se sentó en el borde de la cama y lloró, no de desesperación, sino de una tristeza mezclada con alivio. Clara finalmente estaba libre de verdad. El funeral fue pequeño pero significativo. Doña Elisa insistió en que el nombre completo de Clara fuera escrito en el programa, en letras grandes: Clara Rodríguez, hermana, madre, sobreviviente. Durante décadas su nombre había sido borrado, susurrado en secreto si acaso, tratado como vergüenza. Ahora era pronunciado en voz alta, con respeto y amor. Los vecinos que la habían conocido durante sus 6 meses de libertad vinieron a presentar sus respetos. Los nietos lloraron por la bisabuela que apenas habían comenzado a conocer. Santiago habló durante el servicio, su voz temblando pero firme. «Mi madre Clara fue víctima de un tiempo y una sociedad crueles. Le robaron su juventud, su libertad, décadas de su vida, pero no pudieron robarle su humanidad. En los 6 meses que la conocimos, nos enseñó más sobre perdón, resistencia y amor que muchos aprenden en toda una vida. Murió libre, murió amada, murió sabiendo que no había sido olvidada, y eso es todo lo que podíamos darle». Antes de cerrar el ataúd, doña Elisa colocó la fotografía restaurada sobre el pecho de Clara, la imagen donde aparecían Clara, su bebé y el padre de Santiago, con el rasgón visible pero restaurado, preservado como testimonio. «Ahora estamos inteiras», susurró Elisa, usando palabras que sabía que Clara entendería desde donde quiera que estuviera. «La historia completa puede ser contada. Ya no hay secretos, ya no hay vergüenza, solo verdad». Tocó una última vez el rostro sereno de Clara antes de retroceder. El entierro fue en el cementerio del pueblo, bajo un árbol grande que daba sombra. La lápida era simple pero clara. Clara Rodríguez, 1948-2025. Nunca olvidada, siempre amada, finalmente libre. No mencionaba los 53 años de encierro, no detallaba el horror de su vida. Solo celebraba que al final había encontrado la paz y el reconocimiento que merecía. Las flores que sus bisnietos plantaron alrededor de la tumba florecerían cada primavera, recordando que Clara había existido, había amado, había sufrido y finalmente había sido rescatada. Esa noche, de vuelta en la casa que parecía vacía sin Clara, doña Elisa se sentó en la sala mirando el espacio vacío donde solía estar la mecedora de Clara. Santiago se sentó junto a ella en silencio. Después de un largo rato, Elisa habló. «Llegamos tarde, 53 años tarde, pero llegamos, y ella murió sabiendo que era amada. En este mundo cruel, eso es algo. No es suficiente, nunca será suficiente para compensar lo que perdió, pero es algo». Santiago tomó su mano, y ambos lloraron juntos por la mujer que habían perdido y por el tiempo que nunca podrían recuperar. Un año después de la muerte de Clara, doña Elisa celebró su 78º cumpleaños rodeada de su familia.
La casa estaba llena de voces, risas de nietos y bisnietos. El olor de comida casera que Clara nunca había podido cocinar, pero que habría amado probar. Sobre la repisa de la chimenea, en el lugar de honor, permanecía la fotografía restaurada con el rasgón visible. Ya no era solo una imagen del pasado, se había convertido en un símbolo de algo más grande. La verdad que finalmente había salido a la luz. Los visitantes nuevos siempre preguntaban por aquella fotografía peculiar. ¿Por qué no habían reparado completamente el rasgón? ¿Por qué dejarlo visible si claramente había sido un daño intencional? Doña Elisa había aprendido a responder con palabras que Clara le había enseñado. Porque las cicatrices nos recuerdan lo que sobrevivimos. Y a veces, las cosas rotas tienen más belleza que las perfectas. La respuesta dejaba a las personas pensativas, sabiendo que había una historia profunda detrás, pero respetando el misterio que Elisa elegía mantener. Santiago había cambiado también. El hombre que un año atrás estaba consumido por la culpa y la confusión de identidad, ahora había encontrado paz. Había aprendido que podía honrar a ambas mujeres que lo habían amado, que no tenía que elegir entre la madre que lo crió y la madre que lo parió. Visitaba la tumba de Clara cada semana, le llevaba flores frescas, le contaba sobre su vida, sobre los nietos que ella había conocido brevemente. No era solo un ritual de duelo, era un acto de resistencia contra el olvido. Los hermanos de Santiago también habían cambiado. Carlos y Miguel, que inicialmente habían querido mantener el secreto enterrado, ahora hablaban abiertamente sobre Clara con sus propios hijos. Querían que la siguiente generación supiera la verdad, que entendieran el costo del silencio y la importancia de la valentía moral. Su tía abuela Clara fue borrada de la historia por hombres que creían que el honor valía más que el amor, les decían. Nunca olviden su nombre, nunca permitan que nadie más sea borrado así. La historia de Clara, aunque nunca fue publicada en periódicos ni contada fuera del círculo familiar, se convirtió en parte del legado familiar. No como un escándalo vergonzoso que debía ocultarse, sino como una lección dolorosa sobre lo que sucede cuando la sociedad valora la reputación por encima de la humanidad. Era una historia sobre el costo del silencio, pero también sobre el poder de la verdad para sanar, incluso cuando llega tarde. Era un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Doña Elisa había envejecido visiblemente en el último año. Sus pasos eran más lentos, su espalda más encorvada, sus manos temblaban con más frecuencia, pero había algo diferente en sus ojos, una paz que no había estado allí antes. Había vivido 76 años en la ignorancia y luego 2 años en la verdad. Y aunque la verdad había sido dolorosa, devastadora incluso, prefería 1000 veces vivir en la verdad que en la mentira más cómoda. La verdad le había dado propósito, le había dado la oportunidad de hacer algo correcto en un mundo de errores. Una tarde, mientras ordenaba el armario de Clara que había mantenido intacto como un pequeño memorial, Elisa encontró un diario que Clara había comenzado a escribir durante sus últimos meses de vida. Las entradas eran cortas, a veces solo 1 o 2 oraciones por día, escritas con letra temblorosa. Hoy el sol brilló y yo estaba aquí para verlo. Santiago vino a visitarme, mi hijo vino a visitarme. Elisa me preparó mi comida favorita. Alguien recuerda quién soy. Cada entrada era un testimonio de gratitud por las cosas más simples que a ella le habían sido negadas durante décadas. La última entrada del diario de Clara estaba fechada 2 días antes de su muerte. Decía simplemente: si pudiera volver atrás y evitar todo el dolor, no lo haría, porque entonces Santiago no existiría. Y aunque me robaron 53 años, los 6 meses que viví libre, sabiendo que mi hijo existía y que me amaba, valieron cada segundo de sufrimiento. El amor siempre vale la pena, incluso cuando llega tarde. Doña Elisa lloró al leer estas palabras, entendiendo la profundidad del perdón que Clara había ofrecido no solo a la familia, sino a la vida misma. Ahora, sentada en su sala después de que todos los invitados de su cumpleaños se habían ido, doña Elisa miraba la fotografía rasgada con nueva comprensión. El rasgón ya no le dolía mirar.
Era parte de la historia, parte de la verdad. Representaba todo lo que habían perdido, pero también todo lo que habían ganado. Valentía para enfrentar el pasado, fuerza para buscar la verdad y la capacidad de amar incluso en medio de la devastación. El rasgón era feo, pero era honesto. Y en un mundo de mentiras pulidas, la honestidad fea tenía su propia belleza. Cada vez que alguien preguntaba por qué nunca había mandado retocar completamente la imagen, doña Elisa respondía con las palabras que se habían convertido en su mantra. Porque es así como la vida es. Solo parece perfecta cuando olvidamos lo que fue rasgado. Pero las cicatrices también cuentan historias, y a veces son las más importantes. Este rasgón me recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Y nunca es demasiado tarde para amar. Clara vivió 77 años, 53 de ellos en el infierno. Pero los últimos 6 meses fueron libres. Y esos 6 meses le dieron más vida que todos los años anteriores juntos. Eso es lo que este rasgón significa para mí, que incluso las cosas rotas pueden ser hermosas cuando finalmente se les permite existir en la verdad. Fin de la historia.